Hoy Esteban tan claramente nos hablaba de este primer médico griego que a través de observar los distintos temperamentos trató de brindar una aproximación a las conductas y a la personalidad, ¿no? Por ahí nos reíamos porque nos identificábamos con algunas cualidades o características de estos temperamentos, algunos más en uno que en otros y algunos como una suerte de popurrí, un poco de cada uno, ¿no? Y este hombre era médico, pero así como este hombre, desde el lado de la psicología y de las ciencias sociales, el alma hasta el día de hoy sigue siendo, y la conducta humana más que nada, sigue siendo un tema de estudio abordado de distintos lugares. Pero nosotros tenemos la verdad de la palabra y la revelación de la palabra, ¿no? Y vamos a ver un poco en esta sesión definiciones, y es central, es importante de la primera sesión estos lugares o tópicos centrales: naturaleza, proceso, relación. Se habló en parte de eso. Es central que entendamos que somos seres creados, o alguno de los que está acá cree que venimos del homínido o el mono. Que nos parezcamos a alguno no quiere decir somos seres creados. Nosotros como hijos de Dios creemos que Él creó todas las cosas, y más sobre todo a nosotros, a su imagen y semejanza, ¿no? Eso es central. Y aquí vemos, mencioné esto: naturaleza, relación y proceso. Son claves. Entonces vamos a ver acá un poco el alma desde esta creación, de lo que nos dice la palabra, ¿no? Siempre tenga presente y anótenlo, lean en su casa la charla de Jesús con Nicodemo, San Juan capítulo 3. Nosotros siempre sabemos, recordamos y repetimos el 3:16, que dice, a ver los lectores de la Biblia, de tal manera muy Dios al mundo, que siempre generalmente lo usamos como una muletilla o una palabra, un texto, para sobre todo hablar de alguien que no conoce a Cristo, que no tiene una relación con Dios por primera vez, para expresar este amor de Dios, ¿no? Ahora, en ese diálogo hay algo muy importante que Jesús en determinado momento le dice a Nicodemo cuando le habla del nuevo nacimiento. Y eso es lo que casi vamos a ver de todo esto. En un momento le dice, la carne solo puede reproducir la carne, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y la Nueva Traducción Viviente, otra versión más sencilla, dice: la naturaleza humana solo puede reproducir la naturaleza humana, que esto algo hablaba Esteban. Pero lo que nace del Espíritu, nace del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido esa vida que está en potencia cuando aceptamos a Cristo, que esto hablaba Esteban. Por eso le digo que es clave esto de naturaleza, proceso, relación. Hemos recibido una vida y esa vida es la que tiene que ir en incremento. Y nuestra vieja naturaleza, Adán, en realidad tiene que morir cada día. Entonces, en la medida que vayamos viendo estas cuestiones del alma, más que nada tiene que ver con ir a la cruz cada día, para que la vida de Cristo vaya creciendo. Y es clave que entendamos también que no vamos a exponer esto, si bien hablamos de relación, hablamos de gobierno, como que Dios no tiene en cuenta el alma. El ser espiritual no significa ser como un robot, porque Dios creó nuestra alma, sino el asunto es de quién la gobierna. ¿Bien? Porque
hoy en parte nos reíamos y en parte algunos nos queríamos matar. Algunos ejemplos que ponía Esteban. Pero a veces esas cosas pasan porque se forma como una doble moral o una doble vida. Somos espirituales en algunas cosas, en otras no, o vivimos una religión, como también explicaba Esteban, pero no hay una transformación o no hay una muerte de la vieja vida y un incremento de Cristo. Dios nos hizo integrales, espíritu y alma y cuerpo, que eso es algo que vamos a ver. El tema es el gobierno. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es? Yo soy, a cada rato se le voy a decir si tienen alguna pregunta o algo, porque esa es la dinámica que usamos también en Dolores. Apuntamos a que no sea como una predicación que los otros escuchan las llaves, sino que se genere por ahí un espacio. Y vemos acá, estoy en la hoja 1 de la sesión 2, vemos lo que es la definición de alma en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y cómo aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se la relaciona con la palabra hebrea nefes, que significa a lo que tiene vida. Y ahí tenemos como referencia al momento mismo de la creación, ¿no? Cómo Dios crea su imagen y semejanza, que eso es otra cosa central. A imagen y semejanza. Eso es central. Y todos conocemos el texto, ¿no? Que dice, y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Otras traducciones dicen un ser viviente. El alma cobró vida cuando Dios insufló, sopló de su vida en el ser humano. La palabra hebrea nefes, y en el Nuevo Pacto se la relaciona al alma con la palabra psique, que es griega, y que tiene que ver con el principio de la voluntad, del querer y el centro de la personalidad íntima del hombre, el Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dio tanta relevancia a esto, y si vemos los evangelios, en todo momento dejó bien en claro que el principal problema está, que ya lo vamos a ver más adelante, está en el interior, no está afuera. Y todos conocemos la palabra. ¿De dónde surgen los malos pensamientos? Del interior. Bien. Y acá un poco lo que nos decía recién. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, toda esta persona tenía esa relación y eso le daba ese rasgo, esa identidad y esa totalidad en relación y en unión con Dios, porque Dios de su vida impartió vida. Ahora todos conocemos qué pasó. El hombre toma la decisión de desobedecer y muere espiritualmente, esto se destruye, ¿no? Ahí dice, el alma es el conjunto de la voluntad, de la mente y las emociones. Y acá está lo que hablábamos, ¿no? Que adquirió vida el alma porque Dios le impartió vida con una finalidad, con formación de relación y gobierno. Y ahí está el texto de Génesis. Y vemos que esta imagen completa, esta creación, solamente es restaurada en Cristo. Y vemos que esto se rompe. Cuando esto se rompe, acá inicia todo el problema, porque el alma se configura ya no obedecer al espíritu, ya no en relación, ya no en dependencia, sino se configura en lo natural. Bien, y hay dos palabritas ahí, transgredir. ¿Alguien quiere leer? El hecho de actuar en contra de una ley, norma o pacto, no respetar, saltarse. Bien, y está la otra palabra, armatia, que es pecado, que se usa para pecado, que significa errar al blanco o no alcanzar el mismo. Cuando el hombre transgrede, no se ajusta a ese mandato expreso de Dios, incurre en este pecado que tiene que ver con una decisión. Génesis 3 nos
sé la otra versión, pero la Reina Valera generalmente dice caída del hombre. Y yo no sé, no le metieron la traba. Realmente no es que se cayó, como una decisión que trajo consecuencias que fueron totalmente saldadas, pagadas por el Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso estamos acá. Y ahora, esta palabra que es errar al blanco, y este transgredir, y esta configuración, esta distorsión que pasó, crea en el alma como una anomia, ¿no? Se independizó, se configuró de otra manera. Y por eso esto que hoy, en parte con los distintos ejemplos, nos llevaban a repensar, a reflexionar, a reírnos un poco. Pero tenemos que ser conscientes que en lo natural, sin Cristo, sin la vida de Cristo, el alma se configuró de esta manera y siempre, aún también en Cristo, ahora después vamos a ver, siempre busca ese gobierno y esa independencia. Por eso hoy era tan claro cuando Esteban describía los distintos temperamentos y conductas y cuestiones, él cuando daba los ejemplos a veces cómo se justifica la vida. Y una cosa son las transgresiones o los pecados que se pueden ocurrir, mentir, robar, adulterar, pero el pecado en sí central es esta independencia, es esta yo gobierno, Dios no me interesa. Y eso, como que el alma siempre quiere ser, sin Dios, la capitana del barco. Y eso es una lucha que tenemos. Tenemos la victoria, tenemos una vida en potencia de Cristo, pero es algo de día a día. O me pasa a mí que soy un vil pecador y una porquería, a ustedes no me pasa. Tenemos conocimiento de la palabra, no sé acá, por ahí si algunos tienen 1, 2, 3 años, capaz que hay chicos que han crecido todo, pero, y aún también hoy se menciona un ejemplo, hasta a veces intento acomodar la escritura o espiritualizar cosas para conformarlas a los deseos de nuestro real. Y esto es así, siempre el alma busca porque se configuró de esa manera, se distorsionó, se readaptó, se desvirtuó. Estoy en la página 2. Y fue de tal manera esto, cuando fue que murió espiritualmente, por su pecado que se reconfiguró una esfera natural. Fíjese lo que pasó y todos conocen la historia, ¿no? Que llega un momento que Dios mira, en el texto de Génesis 6:5, dice que ve que el designio de los pensamientos del corazón de la humanidad era solamente el mal. O sea, había una inclinación. Quizá en una mirada global había también cosas buenas, pero hay una tendencia y una inclinación hacia el mal. Por eso vuelvo a las palabras de Jesús a Nicodemo. La naturaleza humana solo puede reproducir naturaleza humana. Y esto, discúlpenme, voy a ser muy repetitivo, es fundamental que entendamos esto. Porque si pensamos que estamos para recibir luz o claridad sobre cierta voluntad a través de la escritura y a través de ese entendimiento yo puedo educar a Adán, educar la naturaleza de Adán, yo puedo cambiar, yo puedo hacer ciertas cosas, ahí termino cayendo en lo que se hablaba hoy, en vivir una religión y no una relación. ¿Se entiende? Y ahí hay un texto también fundamental, en 1 Juan 2:16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo como sistema, ¿no? Como sistema.
no el mundo, la naturaleza, el mundo todo creado, sino el mundo como sistema. Y fíjense la semejanza con el momento de la desobediencia. Miró, codició y tomó. O sea, decidió seguir un orden natural, renunciando a la autoridad que le había sido dada, a su creador y a esa vida. Y así se configurará. Pero bueno, la solución a eso está en la persona de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Y ahí hay una suerte de textos que léanlo después en su casa, para que podamos entender cómo esta conformación original se distorsionó, ¿no? Y en qué termina toda la historia y toda la configuración del alma, y cómo termina el hombre, ¿no? Y ahí el texto dice la pérdida de sentido y propósito. Ahí está Eclesiastés cuando Salomón observa todo y dice todo es vanidad. Ese es el texto, después léalo en su casa. O sea, miré, dice todo el libro, debajo del cielo. Eso te habla no una mirada eterna, una mirada netamente humana. Y llega a la conclusión de que nada lo satisface plenamente y que todo es vanidad. No encuentra sentido a la vida. El conocimiento fundamentado en la justicia, ese texto de Romanos 1, 18 al 22, dice que generalmente la conducta del hombre o el pensamiento del hombre dice detiene con injusticia la verdad, o sea, hay una tendencia a rebelarse con la verdad de Dios. Este es el estado de nuestra alma y el estado de la humanidad. Nosotros hemos sido salvados, rescatados y estamos en un proceso de transformación. Pero esta es la realidad. Por eso, qué importante transmitir las buenas noticias, porque solamente la cruz y solamente Cristo restaura al hombre a su diseño y a su plenitud y a esta relación. No hay otra que el hombre le busca la vuelta desde la psicología, desde esto, y no negamos, no hablamos mal, reconocemos, pero todo ser humano, no importa si es analfabeto, si está en un campo, en una isla, si tiene un título académico, sea como sea, maneje 20 idiomas, esté lleno de plata, solamente va a estar completo, pleno, y va a experimentar de nuevo esta conexión con su Creador a través de la cruz de Cristo. Y el alma va a volver a su estado como tiene que estar, solamente en esta unión. Y hay un asunto acá, que algo se habló hoy, por eso le decía estas palabras: naturaleza, relación y proceso. Nosotros como hijos portamos una naturaleza, portamos una vida, desde que creímos en el Señor, lo aceptamos, su espíritu vive en nosotros y a través de su espíritu se manifiesta su vida. Eso es desde la mirada de Dios, en el preciso momento que tuviste esa fe, que aún también es don de Dios, y que aceptaste a Cristo. Está esa vida. Ahora después hay un proceso que nos explicaba hoy, por eso Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por él. Y esto es lo que vamos a ir viendo desde los distintos temas que abordamos. Andar guiado, porque lo tenés. Está. El tema es andar. La otra versión dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, nos fue dada esta vida, vivamos también según el Espíritu. Acá está el proceso. Y acá está lo que vemos en relación a
nuestra alma del gobierno. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende esto? Lo alcanzamos a dimensionar, a ver esta realidad de cómo se configuró el alma, y lo ven a esto, en lo terrenal, en lo temporal, en lo natural, en las cosas que buscamos, en las cosas a las cuales le damos importancia. No nos miremos nosotros por ahí, cómo vemos la sociedad hoy. Fíjense que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, ha alcanzado cosas tan maravillosas y preciosas, pero a su vez no puede contra lo nocivo de esa naturaleza caída que, así como te cura un cáncer, también te hace una bomba para destruir toda una nación. ¿Se entiende? No conocen personas por ahí que capaz que tienen una posición económica que uno se mira a uno mismo y dice, yo no la voy a tener en 3, 4 vidas más o menos, pero así todo tiene una miseria en su alma tal, una tristeza, viven llenos de odio, de resentimiento, de no hay paz. Una persona que tiene un consumo problemático. A todo esto me refiero cuando digo cómo se distorsionó esta conformación. Porque el alma, que es la que le da a la persona conciencia de sí misma, del asiento de la mente, la voluntad y las emociones, dejó el espíritu, y se configuró para lo natural. Que lo natural, como vimos recién, es conforme al sistema. Y no solo eso, sino que también es temporal. Esto después lo vamos a desarrollar. Porque usted conoce como creyente esa palabra que dice que todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo es efímero. Esto es central, porque si no, nos encontramos, como parte lo expresaba Esteban, buscando respuestas donde no la hay. Nos encontramos perdiendo el tiempo, nos encontramos realmente sin sentido en un montón de cuestiones. Estamos solamente completos y volvemos a esta creación y a este diseño en Cristo y por el Espíritu. Y acá está el texto que les decía hoy, ¿no? Lo que dijo Jesús, ya entramos en el Espíritu. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La versión común dice lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como hablábamos recién, en la página 4 podemos tener las mejores de las intenciones, pero si queremos edificar desde lo natural, hay un pastor que pone un ejemplo siempre que dice que querer hacer esto o cambiar a esta naturaleza de Adán, el alma sin Dios, sin Cristo, es como querer maquillar un zombie. Por más que lo maquille está muerto, va a seguir muerto. Somos llamados a nueva. Y fíjense, ahí está el texto de Juan 14:17, y acá ya entramos al obrar del Espíritu. Estoy en la página 4. Lo que es el Espíritu. Bueno, fundamental, ¿no? Dice, ahora viven ustedes, San Juan 14:17, estará en ustedes. Efesios 1:13 dice que luego de haber oído la verdad, que es el Evangelio que nos lleva a la salvación, luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Efesios 1:13 también en otra versión, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora, esta restauración, esta nueva relación,
tiene que ver con encauzarnos a ese diseño divino, que no estamos completos. No es solo el espíritu para sentir algunas cosas y llorar, que no digo que eso esté mal. Lo mismo hoy se hablaba un poco de la salvación. La salvación no es tanto para un futuro ir al cielo. Tiene que ver con la restauración de un diseño. Tiene que ver con posicionarme en lo que Dios pensó en el original. ¿Se entiende? Y esa es la función. El Espíritu es vida, la vida de Dios que tenemos, que refiere a Cristo, nos da su fruto. Nos da vida, nos enseña, nos da testimonio de Cristo, nos guía, nos reafirma la identidad, nos revela, nos ordena. Y tenemos nosotros, y acá entra el alma, la responsabilidad de vivir de acuerdo a esto que portamos. Esto es como para que se entienda un poquito más, es como que en el diseño divino, es como que el espíritu era el dueño de la casa, el alma era el mayordomo y el cuerpo era el sirviente. Somos integrales. Y teniendo en cuenta esto y solamente así, el alma va a estar plena, ¿no? Y aclaro esto y hago hincapié en esto, porque por ahí se habla que en las clases siguientes lo vamos a tratar, de la persona que es almática, que esto, que el otro, pero a la luz de la palabra lo que buscamos es estar en el Señor y darle lugar a esta configuración integral que afecta a Dios. No se trata, a ver, quiero que me entiendan, de ser una cosa o ser otra. Sí de un gobierno, por eso hablamos de relación y naturaleza. Sí de un gobierno. Porque si no, por ahí corremos el peligro de negar un montón de cuestiones. No, sí tienen que ser reencauzadas en el Espíritu y con el gobierno de Cristo a un diseño. Pero no es tampoco una negación porque está mal. Aunque sí, obviamente, esta alma distorsionada fuera de su diseño, sí se configuró y ahora son un montón de cosas más. Y en este espacio de construcción, que es el alma, todos nosotros tenemos una historia de vida, y todos nosotros tenemos un contexto familiar, cultural, una educación, experiencias, decisiones y un montón de cuestiones que han configurado nuestra alma. Un montón de cuestiones que han configurado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Nunca escucharon esa expresión? En casa las cosas se hacen así, mi papá las hacía así, mi abuelo las hacía así, yo la hago así. Yo voy a morir con las botas puestas. ¿No? Porque somos, de alguna manera, hemos sido toda nuestra historia producidos por diferentes contextos. Ahora, en Cristo, en esta nueva vida que hemos recibido, acá está lo que hablábamos hoy de Efesios, ¿no? El despojarnos. Tenemos la responsabilidad de gestionar este despojar para evidenciar a través del gobierno de Cristo y que el alma, la función nuestra, es que el alma se sujete a este gobierno. Se sujete a este gobierno. Y este es un proceso continuo que en cada uno de nosotros va a ser diferente. Va a ser diferente porque cada uno tiene una historia diferente. Y va a ser diferente también en la medida de, ahora sí vuelvo, de tu relación con esta nueva naturaleza y permanencia en lo que has recibido. Y eso es netamente personal. El pastor no lo puede hacer por vos, la
pastora no lo puede hacer por vos. Esto es netamente personal. Todo comienza, como lo hicimos cada uno de nosotros, con el arrepentimiento. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:25. Dice que Dios conceda el arrepentimiento conducente a un conocimiento de la verdad. Y hoy veíamos el otro texto donde Esteban nos decía que seamos obreros aprobados, que interpretamos bien la palabra, que la interpretamos y la ponemos en práctica. Entonces todo inicia con este arrepentimiento, con este aceptar a Cristo, con este creer en Él. Pero esto es progresivo. Donde en este proceso, de manera consciente, nosotros tenemos que decidir quién gobierna. Y son decisiones que tomamos todos los días, desde lo más simple hasta lo más complicado. A veces yo creo que esto es, y vamos a seguir desarrollando en las clases siguientes, ¿no? Por eso es importante abordamos esto desde un entendimiento de la revelación de la palabra y como un entrenamiento, no como un estudio que nos llene la mente de información. Porque si no llevamos esto a la práctica y no lo vivimos, de nada nos sirve. Y no solo de nada nos sirve, porque por ahí en una situación, pensándolo de manera extrema, nos juguemos la salvación. Sino que cuántas veces pasamos por proceso y sufrimiento sencillamente porque le dimos lugar a conceptos y a cuestiones de nuestra alma sin tener en cuenta el gobierno de Cristo, el gobierno de los Espíritus. Y por ahí acostumbramos, sobre todo por ahí que Dios nos ayude porque tenemos más años, a veces, querido hermano, hermana, pensamos en cosas groseras o graves, pero ¿sabe que tantas veces nos movemos en base a decisiones, emociones, pensamientos, donde Cristo no es el fundamento? Donde Cristo no es el fundamento.